Iniciamos. Antes que nada, bueno, me presento. Soy Edmundo Castillo Rosales, trabajo en el Instituto de Biotecnología de la UNAM y bueno, les voy a presentar una parte de mi trabajo en la institución desde mi regreso del doctorado y bueno, que he ido complementando con algunas estancias sabáticas. Y básicamente hablo del tema que es la ingeniería del medio de reacción porque nos ha servido como herramienta para estudiar y profundizar en muchas de las propiedades que nos ofrecen las enzimas como catalizadores. En realidad esta área la hemos orientado hacia lo que es la parte de síntesis orgánica, y nos ha servido mucho para mostrar que en este tipo de medios de reacción que son diferentes al agua, nosotros llamamos medios no convencionales, sistemas de reacción no acuosos. Si nos centramos en un área particular, son solventes orgánicos, pero hay mucho más que eso, ¿sí? Pero prácticamente en todos ellos hemos tratado de abordar la parte cómo tener la máxima actividad de las enzimas, mejorar los rendimientos de reacción y trabajar sobre la selectividad, la promiscuidad catalítica, y sobre todo tratar de llevar esto a algunas aplicaciones. Bueno, ok. Eh, bueno, como preámbulo, voy a mencionar lo que es nuestra área de trabajo. Nuestra área de trabajo son las enzimas. Como tales, no voy a dar mayor explicación porque mucho de este conocimiento ustedes lo tienen. Solamente como introducción mencionarles que el trabajo de las enzimas, como cualquier otro catalizador químico, en este caso las enzimas como catalizadores biológicos, cumplen la tarea de disminuir la energía de activación de un proceso, haciéndolo de alguna manera, facilitándolo o haciéndolo más rápido y llevando a un estado energético más estable, lo que nosotros llamamos como un equilibrio termodinámico, un estado termodinámico favorable para el sistema que estamos estudiando. De hecho, para hacer una diferencia entre un proceso catalizado con enzimas y un proceso catalizado sin enzimas, decimos que en las células hay miles de reacciones, ¿sí? Que si las estudiamos de manera individual, podríamos decir que muchas de ellas, o la gran mayoría, son termodinámicamente posibles, pero que si no hubiera este tipo de catalizadores, ocurrirían a velocidades despreciables de tal manera que podríamos decir que son cinéticamente imposibles. En este sentido, hay dos visiones de cómo nosotros vemos el trabajo de las enzimas. Nosotros las vemos en términos de la velocidad, ¿sí?, a la cual se lleva a cabo el proceso. Estamos hablando de un salto termodinámico favorable contra un salto termodinámico, o en términos de energía de activación, más alto o más bajo, lo que hace diferente a un proceso más rápido, aun cuando su estado final es termodinámicamente menos favorable que el paso, digamos, más lento, ¿sí? Este proceso, por ser tan rápido, puede predominar en un sistema. Entonces, lo interesante aquí es saber cómo y cuándo las enzimas pueden llevarnos a estos estados intermedios y saltar la barrera energética. ¿Cómo hace la enzima para hacerlo? Y cómo nosotros podemos controlar estos procesos, llevarla hacia un estado cinéticamente controlado o un estado termodinámicamente controlado. ¿Cómo lo hacen las enzimas? Por sí mismas, las enzimas lo hacen a través de lo que todos sabemos, una unión específica enzima-sustrato. Y partiendo de esta propiedad de especificidad, nosotros trabajamos el ambiente catalítico para que esto pueda ser mejorado desde diferentes puntos de vista. Son aquellos puntos de vista con los que les voy a ir presentando.
Básicamente nosotros integramos todo esto, todo este conocimiento en una línea de investigación con diferentes proyectos, en donde abordamos la cinética de reacción, abordamos el equilibrio termodinámico del proceso. Nuestros modelos de estudio son reacciones de acilación, reacciones de glicosilación y lo que se llama promiscuidad catalítica, o cómo hacer que las enzimas lleven a cabo procesos que incluso de manera natural, pues no se sabe que lo puedan hacer las enzimas. Los parámetros que nosotros determinamos como nuestros objetivos, ¿sí?, de estudio, pues estudiar la quimioselectividad, la regioselectividad y la enantioselectividad. Todo esto lo integramos en un núcleo de estudio que nosotros le llamamos ingeniería del medio de reacción, ¿sí? Al final, nuestro interés es desarrollar procesos sustentables de interés industrial. A lo largo de la plática les voy a presentar detalles de de todos estos puntos y, sobre todo, tengo ahí alguna aplicación que hemos podido desarrollar trabajando en esta área. Bueno, simplemente como introducción y un poco tratando de tocar el tema que es el tema de este simposio, que es las enzimas en medios no convencionales. Les voy a comentar también algo que es del conocimiento generalizado y que son los aspectos básicos sobre el comportamiento de las enzimas en solventes orgánicos. Partiendo de que las enzimas trabajan en medios acuosos, pues era entendible que durante muchos años sí se consideró que el agua era el medio ideal, o el agua o el medio acuoso era el medio ideal para la biocatálisis. Por muchas razones, porque el agua era el solvente universal, porque el agua funcionaba como un estabilizador de las moléculas, sobre todo de las biomoléculas, teniéndolas en conformaciones activas. En muchos casos, el agua participa en la termodinámica del proceso y por lo tanto ayuda a obtener o a dirigir el sentido de la reacción o a obtener mayores o menores rendimientos. Por lo tanto, por muchos años y durante todo el tiempo, el componente esencial de los procesos biológicos era el agua, ¿sí? Sin embargo, a principios del siglo pasado, a principios del siglo XX, empezaron a mostrarse algunas evidencias de que la catálisis enzimática podía llevarse a cabo, ¿sí?, en solventes orgánicos en ese tiempo, o al menos decir que la catálisis enzimática se lleva a cabo en solventes diferentes del agua. A pesar de estos trabajos y de algunos otros detalles, yo diría más anecdóticos que profundos en esta área, ¿sí? No fue sino hasta por ahí de 1985 más o menos, y hablo de esta fecha porque por ahí está el trabajo que da luz a toda esta área, ¿sí? El trabajo del doctor Klibanov en el MIT, en donde demuestra que enzimas hidrolíticas eran activas a 100 grados centígrados en la medida que podía controlarse el nivel de hidratación de estas enzimas. En ese sentido, demostró que podían, enzimas que normalmente hidrolizaban o que las conocíamos con enzimas hidrolíticas, podrían llevar a cabo reacciones de hidrólisis inversa de una manera muy eficiente, ¿sí? La gran ventaja de este tipo de procesos es que al trabajar en solventes orgánicos y no solamente enzimas hidrolíticas, se podría trabajar con sustratos hidrofóbicos muy poco solubles en agua. Estoy hablando de otras enzimas como algunas oxidasas, como algunas proteasas, etcétera, ¿sí? Lo que se observó en este sentido es que, y al menos eso fue lo que se reportaba, que las velocidades de reacción se veían incrementadas, sobre todo aquellas que no podían llevarse, ¿sí?, o que se llevaban a cabo de manera muy difícil en medio acuoso. Algo que sí fue muy impactante fue el aumento de estabilidad de las enzimas. Al sacarlas de un medio acuoso, en donde las enzimas normalmente tienen toda la flexibilidad de todo el movimiento conformacional que normalmente tienen las proteínas, ¿sí?,
Al pasarlas a un disolvente diferente al agua, esas restricciones estructurales permitían que las enzimas pudieran trabajar, aquellas que normalmente se conocían que trabajaban entre 30 a 40 grados, trabajarlas incluso a 100 grados. La pregunta en ese momento fue ¿cuánta agua necesitamos para llevar la catálisis enzimática? Bueno, todo esto era función de la naturaleza enzima, algunas más, algunas menos. Ya hablamos de la quimiotripsina, que se sabe que necesita muy poca agua, ¿sí? En octano necesita, de una manera estimada, alrededor de 50 moléculas de agua por molécula de enzima. La peroxidasa, que necesita 3.5 por 10 a las 7 moléculas de agua por molécula de enzima, mucho más agua asociada a su estructura. Es decir, la cantidad de agua que necesitan las enzimas para llevar a cabo procesos catalíticos es aquella que puede mantener su conformación activa. Esta actividad catalítica es función del agua asociada a la enzima, más que del contenido total del sistema. Y esta última aseveración dio lugar a un concepto que a lo largo de los años se ha generalizado, es decir, cómo controlar los niveles de hidratación en medios acuosos. Si lo vemos de manera tradicional, ¿sí? Y en general para cualquier tipo de proceso, cuando pensamos, ¿sí?, en niveles de hidratación o niveles de sustrato o niveles de producto o todo lo que podemos cuantificar, pensamos en concentraciones, ¿sí? Sin embargo, cuando las enzimas se enfrentan a medios de reacción diferentes al agua, ¿sí?, encontramos que esto era un poquito contradictorio. Es decir, pensando en esta línea naranja, que para una concentración menor del 0.1%, por ahí, por alrededor del 0.07%, 0.8%, teníamos un máximo de actividad en algunos disolventes, mientras que en otros necesitábamos mucho más agua. Estamos hablando de molaridad, ¿sí? Lo que la concentración de agua en el sistema ya no daba una información muy confiable, sobre todo en términos de decir, hoy uso hexano y mañana uso disopropiléter porque mis sustratos son más o menos solubles en uno de esos medios. ¿Qué hago? Pues, ¿cuánta agua le pongo? Tendríamos que hacer un estudio mucho más detallado, ¿sí? Sobre todo casi puntual para cada uno de estos disolventes. A partir de esto, se genera la idea de decir, bueno, hablemos no de concentración, hablemos de un parámetro termodinámico que nos dice, que nos relaciona la concentración con cuánta agua hay disponible. Y entonces, ¿sí?, si nosotros decimos, bueno, vamos a tomar una concentración o un contenido de agua en el óptimo, y si nosotros lo expresamos en esa actividad termodinámica, ¿sí?, que es función de la actividad del agua en este caso, es decir, cuánta agua está disponible, ¿sí?, podemos encontrar que para cualquier disolvente, en realidad lo que se tiene, ¿sí?, es un óptimo pensando en la cantidad de agua que está disponible en ese sistema. Entonces, en el área de las reacciones enzimáticas en medios de reacción no convencionales, estamos hablando de un concepto que cambia totalmente la visión de estudio en solventes acuosos, que es la actividad termodinámica. En el caso de reacciones de hidrólisis o de estabilidad, la actividad termodinámica del agua. Pero en el caso de rendimientos o velocidades de reacción, la actividad termodinámica no solo es del agua, o no solo sería del agua, tendría que ser de todos los demás componentes del sistema, sustratos y productos. Ahora, para ir un poquito más en detalle, ¿qué es la actividad termodinámica? La actividad termodinámica se define como el coeficiente, actividad termodinámica de cualquier componente es como un coeficiente de actividad termodinámica multiplicado por su fracción mol en el sistema.
De tal manera que la actividad termodinámica es para nosotros una medida de la concentración efectiva. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? ¿Qué es la concentración efectiva de una especie en una mezcla? ¿Sí? La concentración efectiva, la vamos a ir desglosando, nos dice que si bien en soluciones ideales, el potencial químico de una especie depende de su concentración, de la concentración, o sea, de su fracción mol. ¿Sí? De tal manera, ¿sí?, que nosotros en una condición ideal podríamos determinar el potencial químico o su actividad termodinámica, ¿sí?, directamente a través de la concentración. Pero, dado que no, las soluciones ideales solo son ideales en un sistema ideal, la realidad es que en soluciones reales el potencial químico de la especie depende de su actividad termodinámica. Es decir, cuánto una molécula interactúa no solamente con otras moléculas, no solamente con otras moléculas de su misma especie, sino con el medio de reacción o con el medio en el que está soluble. De tal manera que se necesita introducir un valor de coeficiente de actividad que nos dice o nos expresa una medida de la desviación del estado ideal, es decir, cuánto el sistema afecta la concentración como un parámetro, ¿sí?, que nos permite expresar su potencial químico. Dicho de otra manera, es una medida de las interacciones de una mezcla. Por lo tanto, cuando hablábamos de soluciones ideales, una sustancia pura, el coeficiente de actividad pues será 1. Y entonces podemos expresar la actividad termodinámica de un compuesto solamente por su concentración, lo que no es el caso en las reacciones en disolventes orgánicos. Cuando nosotros trasladamos este concepto a la biocatálisis, planteamos, de manera general, las ecuaciones de velocidad o de equilibrio en biocatálisis se expresan en términos de su concentración, aunque en sentido estricto, y por las razones que acabamos de mencionar, se debe expresar en términos de actividad termodinámica. Así, en la cinética, hablando de una cinética, eh, enzimática para un sustrato específico, la ecuación de Michaelis-Menten la podríamos expresar, si nosotros la conocemos, en términos de concentraciones de sustrato, ¿sí? Esta podría ser, es decir, si esta ecuación es en medio acuoso, en donde el agua no interfiere directamente sobre nuestro sistema, podríamos, como se ha hecho de manera tradicional, expresar nuestra ecuación en términos de la concentración del sustrato. Cuando nosotros trasladamos esa reacción a un medio de reacción diferente o a muchos medios de reacción diferente, como evaluar una reacción en diferentes eh, medios de reacción, y no voy a hablar solo de disolventes orgánicos, voy a hablar genérico de medios de reacción. Cuando hablamos, ¿sí?, de trasladarla, tenemos que establecer cuál es la concentración real o lo que nosotros llamábamos la concentración efectiva de sustrato en el medio. Y pues va a depender básicamente del número de interacciones y cuánto esa concentración se desvía de la idealidad. Por lo tanto, podríamos expresar esta ecuación de Michaelis-Menten en términos de la actividad termodinámica. Actividad termodinámica que podemos desglosar, ¿sí?, para un componente y para un sustrato, cualquiera que sea, en términos de su coeficiente de actividad y de la fracción mol del sustrato en el sistema. Y tenemos una ecuación modificada de Michaelis-Menten. No modificada, más bien expresada en términos más termodinámicos, ¿sí? Lo mismo en una reacción enzimática, en donde tenemos un componente A más B que nos da productos C más D, y queremos establecer el equilibrio de la reacción, es decir, conocer el rendimiento de esa reacción, pues hay que saber cuántos productos se acumulan a partir de una concentración dada de sustratos. De tal manera que al equilibrio, la constante, pues es constante. Y bajo esa consideración, esa constante tendrá que ser la misma en cualquier sistema. Es una constante termodinámica de equilibrio. Por lo tanto, si nosotros
queremos modificar esa ecuación de equilibrio y la expresamos en términos de concentraciones efectivas, por decirlo de alguna manera, en términos de actividad termodinámica, la ecuación de equilibrio queda expresada de esta manera. Al desglosarla, ¿sí?, por la definición de actividad, podemos expresarla en términos de las concentraciones, que es la fracción mol de las moléculas, ¿sí?, en el sistema, modificando esas concentraciones por su coeficiente de actividad. Y así entonces podemos trasladar un estudio cinético de una enzima a diferentes disolventes, en donde el coeficiente de actividad nos dirá cuál es el comportamiento para cada uno de los disolventes, a diferentes concentraciones de nuestra elección, ¿sí? De tal manera que un coeficiente de actividad bajo, ¿sí?, tendría que compensarse con una fracción mol alta y viceversa. Lo mismo para el equilibrio. Bueno, y todo esto, ¿a dónde nos fue llevando? Entonces, bajo esta visión, ¿sí?, nosotros nos permitimos en un momento dado decir, bueno, primero hay que validar esta consideración, ¿sí? Hay que validar que lo que estamos diciendo realmente se cumple. ¿Cómo lo podríamos validar? Bueno, pues determinando velocidades en diferentes medios de reacción y ajustando por coeficiente de actividad las concentraciones que nos permitan ya sea obtener una velocidad equiparable en cualquier medio de reacción o incluso, como les voy a presentar un ejemplo, también nosotros podemos, bueno, no adelanto, mejor les presento esa ecuación. Sí, lo mismo para el equilibrio. Y en este caso, nosotros podemos establecer el rendimiento de la reacción prácticamente en cualquier sistema de reacción o cualquier ambiente, ¿sí? En este punto decimos, bueno, qué interesante. Esto está muy, muy, no quiero decir sencillo, pero muy práctico para eh, eh, extender a diferentes modelos, ¿sí? Aquí el punto es, ¿y cuál sería la gran pregunta? Ok, qué bueno. ¿Cómo establezco esos coeficientes de actividad termodinámica? Dado que un sistema de reacción enzimática, las concentraciones de los sustratos o reactivos se pueden medir, la gran cuestión sería cómo poder calcular el coeficiente de actividad termodinámica acá. Es decir, ¿cómo lo determino? Ya sea para el agua, cuando solo quiero conocer niveles de hidratación, o para los sustratos, cuando quiero determinar la velocidad, o para sustratos y productos, cuando quiero saber cuál es el equilibrio de reacción, cómo se modifica esos valores, no la constante, cómo se modifican los valores de sustratos y productos de tal manera que el cociente, ¿sí?, de esos valores nos dé la constante de equilibrio y en la medida del interés de aplicación de mis reacciones, tener el rendimiento de productos más alto posible. Ok, pues a esto nos dimos la tarea de establecer. Históricamente les voy a platicar. Nosotros, para el tiempo en que empezamos a trabajar con este sistema, que fue prácticamente en mi caso, por ahí a principios de siglo, yo empecé a trabajar con el modelo UNIFAC. Bueno, porque en ese momento era el modelo disponible, el modelo termodinámico que permitía, vamos, de manera lo más confiable posible para ese momento, ¿sí?, establecer coeficientes de actividad para un número importante de moléculas, entre ellas las más conocidas. Por supuesto, todo lo que hay limitaciones. Y en el caso de IFAC, encontramos con algunas limitaciones que a veces no se saben hasta que aparece algo mejor, pero básicamente eran
que al ser un modelo semiempírico, es decir, dependía de tener una base de datos experimentales muy grande, aún cuando la predicción era teórica, ¿sí? Se apoyaba en datos experimentales que se habían ido acumulando a lo largo de muchos años, ¿sí? Pero que esto no cubría la totalidad y sobre todo para nuevas reacciones o muchas veces para algunas consideraciones, ¿sí? Como les voy a mostrar más adelante, sobre todo estructurales. El otro modelo, que es mucho más reciente y que lo empecé a trabajar por ahí del 2010 más o menos, cuando tuve oportunidad de trabajar en una estancia sabática, me tocó montar el modelo en este laboratorio, ¿sí? Y el modelo Cosmo, a diferencia del modelo UNIFAC, es un modelo teórico. ¿Qué quiere decir? Que no depende de datos experimentales. Y se los digo abiertamente, no depende de datos experimentales. Podemos iniciar un modelamiento o un diseño de medios de reacción, un diseño de disolventes, y ahora no solo de medios de reacción. Entre los proyectos que estamos trabajando proyectos de extracción de productos naturales, transformación enzimática, ¿sí? Diseñando el medio que nos permite la mejor extracción, ¿sí? A partir de muestras vegetales o residuos agroindustriales, y ese mismo disolvente, al estar diseñado, ¿sí? Nos permite implementar reacciones enzimáticas y transformar los productos que estamos extrayendo. Les platico, el modelo Cosmo se basa en cálculos de química cuántica, no necesita datos experimentales y sobre todo considera interacciones estructurales que el modelo UNIFAC no las considera. Para ir más en detalle, ¿sí? El modelo UNIFAC se basa en analizar de manera detallada los componentes del sistema, ya sea sustratos, productos, o dicho de una manera más físico-química, solutos en un disolvente. Al establecer cuáles son los componentes, el modelo UNIFAC los desglosa de manera individual en grupos funcionales, ¿sí? Y nos habla de una cuantificación en términos del número de grupos funcionales de los cuales se compone una molécula. Por ejemplo, aquí es una molécula orgánica, aquí es un azúcar, ¿sí? De tal manera que nos desglosa. A partir de estos datos, ¿sí? Y recurriendo a estas tablas que les mencionaba de datos experimentales, se construyen matrices de interacción en donde cada grupo, ¿sí? Cada grupo y el número de esos grupos, ¿sí? Contribuye al comportamiento termodinámico del sistema. No lo voy a detallar. Bueno, no hay gran ciencia, son ecuaciones termodinámicas. Simplemente lo que hace es una contribución aditiva de los grupos, aditiva y multiplicativa por el número de grupos, ¿sí? De tal manera, ¿sí? Lo que sí quiero establecer es que nos puede llevar a cálculos de solubilidades, ¿sí? Basados en cálculos de coeficientes termodinámicos. Y a partir de eso, pues nosotros lo utilizamos durante muchos años, de hecho, ¿sí? Aquí el gran problema es para cada molécula nueva, pues hay que saber si tenemos o contamos con los datos experimentales. Si no, hay que generarlos. Pero generarlos no es cosa sencilla. Y ahí sí es donde uno recurre o depende a todas estas bases de datos enormes. Entonces les decía que, bueno, lo utilizamos y por ahí les voy a mostrar un ejemplo. Funciona muy bien. Encontrándole, claro, y detectando dónde estaban las limitaciones, ¿sí? El otro modelo, ¿sí? Y esta es una parte que sí voy a detallar un poquito más, sobre todo por el hecho de que es un modelo que estamos aplicando
que estamos aplicando ya de manera, voy a decir cotidiana, aunque ahora con esta contingencia, pues todo se complica, pero bueno, podemos hacer cálculos, podemos hacer predicciones, pero mientras no haya experimentación, pues todo resulta muy bonito en el papel, ¿sí? Pero en base a la experiencia que tenemos con el uso de este disolvente, podemos decir que sí estamos generando predicciones acertadas, a reserva de que cuando ya estemos en condiciones lo más favorable posible, pues tendrán que irse probando. Bueno, les platico de Cosmo. Cosmo RS. Cosmo RS es un modelo cuántico termodinámico generado por ahí de los años 2000, 2005, sí, desarrollado en Alemania por el grupo del doctor Andreas Klampt. Les voy a platicar la anécdota. En el desarrollo de este método termodinámico, se presenta el modelo, y ahorita lo explico, se presenta el modelo teórico en uno de estos concursos de la AICHE, de la Asociación de Ingenieros Químicos, que depende de la sociedad de la American Chemical Society. Es el gran congreso de ingeniería química y sobre todo de termodinámica. Y en este congreso hay un challenge, un reto, un concurso, en donde dicen, bueno, a ver quién tiene los mejores cálculos termodinámicos, y UNIFAC, de manera sistemática, pues era lo mejor, lo que había, hasta que en un congreso llega la gente de Cosmo, Cosmologic, de hecho se genera la compañía, y dice, bueno, queremos participar. Y participan y resulta que tienen mejores resultados que UNIFAC. La gente de UNIFAC, pues no contenta, reta a un siguiente challenge, eso, vuelve y a Cosmo mejorado, pues vuelve a ganar, al punto en que por ahí, si tienen un poco de curiosidad, se genera un verdadero encuentro entre estas dos corrientes, UNIFAC y la nueva Cosmo RS, Cosmologic, la compañía, y se abre unas de estas, yo les digo, chismes científicos entre ida y vuelta, entre comunicaciones al editor, respuesta, todo esto. Al final, y para concluir esta anécdota, es la gente de UNIFAC desarrolla, ¿sí?, o adapta una nueva versión de UNIFAC apoyada en el modelo Cosmo. El modelo Cosmo, que es, ¿sí?, un tamizado, ¿sí?, ¿cómo lo diría más bien en español? Es establecer un sistema, ¿sí?, de tipo conductor, en donde todas las moléculas se tocan, y luego, a partir de ahí, establecer cuál es el número de interacciones. ¿Cómo lo hace? Bueno, el modelo Cosmo parte del conocimiento estructural de una molécula. Y al decir conocimiento estructural, estamos conociendo todas las propiedades. Un número muy importante, no solo los grupos funcionales, sino cómo están acomodados. Por decirlo de alguna manera, yo siempre dije, UNIFAC es una visión en 2 dimensiones de las moléculas. Cosmo es una visión en 3 dimensiones. De tal manera que Cosmo considera conformeros, enantiómeros, interacciones intramoleculares, interacciones intermoleculares, que UNIFAC no considera de manera profunda. Entonces, Cosmo inicia por, vamos, y esto es, ahorita lo detallo de otra manera, que es, ¿cómo hace Cosmo? Cosmo lo que hace es preguntar. Llego con una molécula, tenemos esa molécula en la base de datos, sí, bueno, directo, pues a partir de ahí hago mis cálculos termodinámicos y genero propiedades. Propiedades como, partiendo del coeficiente de actividad,
solubilidad, equilibrios líquido-líquido, el equilibrio sólido-líquido y un sinnúmero de actividades termodinámicas. No la tengo. Bueno, pues construyo la molécula en modelos, muchos, como el de los conocidos, son SMILES o cualquier otro modelo de construcción molecular, lo más preciso, construyo conformeros, ¿sí? Aplico química cuántica, ¿sí? Desarrollo las superficies de interacción, lo sumo a la base de datos y a partir de ahí, esa molécula, ¿sí? Puede ser tratada cuantas veces sea eh, necesario a través del modelo termodinámico. ¿Qué es lo que nos genera ese modelo termodinámico? Pues nos mide las interacciones electrostáticas a partir de la estructura y del acomodo estructural detallado, ¿sí? Nos construye interacciones electrostáticas, interacciones del hidrógeno, fuerzas de dispersión y todo esto para un número, pues hasta ahora, donde yo lo he medido, pues ilimitado de moléculas en mi sistema, 2, 3, 4, 5 solutos, un medio de reacción, una mezcla de compuestos en en el medio de reacción, es decir, dos solventes, en el caso de mezclas eutécticas, dos componentes de la mezcla y un cosolvente, etcétera. Todo eso lo puede considerar Cosmo en ese sentido. Ahora, de una manera un poquito más detallada, ¿sí? Entonces, partimos de la molécula, hacemos un cálculo cuántico, lo medimos para conformeros y establecemos sus superficies de interacción en donde nos genera dónde están los puntos de interacción, ¿sí? Construimos histogramas que nos miden las energías, ¿sí? De superficie, luego calculamos los potenciales químicos y esos datos los transformamos en datos termodinámicos. Y este es un tren, ¿sí? De cálculo que debo tener ahí el dato, pero en términos de tiempo, ¿sí? El paso limitante es el cálculo cuántico, porque el cálculo cuántico puede llevarse minutos hasta horas por molécula. ¿De qué depende? Pues de la precisión del cálculo, del nivel, ¿sí? De cálculo cuántico que se lleva a cabo y del tamaño de la molécula. Para decirles, cuando yo empecé a trabajar con este modelo, podríamos trabajar moléculas de hasta 200, 250 átomos. Últimamente yo he visto reportes de que se puede trabajar incluso algunas proteínas pequeñas o polipéptidos, estamos hablando de hasta 1000, 1100, 1200 átomos. Y esto pues va creciendo en la medida que se cuenta con herramientas de cálculo más poderosas. Ahora, esto, el tiempo de cálculo es una sola vez. Una vez que se tiene en la base de datos, no se vuelve a hacer cálculo cuántico para cada molécula. Entonces, en la medida que uno va enriqueciendo esta base de datos, el cálculo termodinámico, y les puedo garantizar, ¿sí? Que yo no he llegado a 3, 4 minutos de cálculo cuando hablo de trabajar un sistema con 10, 15 o hasta 20 conformeros. Es decir, yo pongo todos los conformeros de una sola molécula que puede variar en todos sentidos y establecer cuál de ellos es el que predomina y cuál de ellos es el que verdaderamente existe, ¿sí? Termodinámicamente hablando, en un medio de reacción. Y por lo tanto, cómo se va a comportar en una reacción, ¿sí? Ahora, resultado muy grato para nosotros, muy útil sobre todo. Esta herramienta ha sido verdaderamente muy útil. ¿Cómo trasladamos y un poquito para regresar a donde nos quedamos, que era la primera pregunta, y cómo vamos a calcular ese coeficiente de actividad tan útil que nos puede servir ya para los fines de nuestro interés? ¿Sí? En ese sentido, nosotros
dijimos, bueno, tenemos las herramientas y para ser honestos, parte de estas primeras herramientas las llevamos a cabo utilizando el modelo UNIFAC, ¿sí? El modelo UNIFAC nos sirvió, digamos, como arranque o como prueba de concepto, ¿sí? Actualmente, esos datos que nosotros obtuvimos con el modelo UNIFAC los reprocesamos con el modelo Cosmo y sí vimos mejoría, sobre todo un ajuste en las predicciones a los datos experimentales con correlaciones mucho más reales. Entonces, regresamos. Nuestra primera prueba de concepto fue estudiar el efecto cinético del medio de reacción, ¿sí? Para una reacción, como modelo, elegimos ácido leico más etanol catalizado por una lipasa en diferentes disolventes, ¿sí? El producto que nosotros obtenemos de esa reacción es el etiloleato y el agua. Esta es una reacción, podríamos decir, de hidrólisis inversa. Aquí voy a hacer algo, ¿sí? Es decir, cómo se lleva a cabo esta reacción. Seguramente también pues, muchos de ustedes deben tenerlo este conocimiento, pero para los que no, les lo voy a explicar rápidamente. Una reacción de hidrólisis normalmente catalizada por una lipasa va en este sentido de reacción, ¿sí? ¿De qué depende? Bueno, de que haya, y por la ley de acción de masas, principio de Le Chatelier y todo esto, nosotros tenemos que, en la medida que hay muchos sustratos y no hay producto, el equilibrio va en este sentido, ¿sí? Si nosotros, en lugar de poner un sistema de hidrólisis, ponemos productos, que en este caso se vuelven sustratos, catalizamos por lipasa, para nuestro ejemplo, en diferentes disolventes, y nuestro producto de interés es este éster etiloleato, como muchos ésteres que existen de interés, pues vamos poniendo la mayor cantidad de estas, ¿sí? Sustratos para obtener la mayor cantidad de productos. ¿Cuál es el problema? Primero, que los sustratos sean solubles. En agua esto no puede ser porque el agua es producto. Entonces tenemos que cambiar de medio de reacción. Pasamos a disolventes. Otros disolventes que no son aguosos. Luego, otro reto que en ese momento nos pusimos es, ¿qué pasa? Bueno, pues poner mucho oleico y etanol. Principal problemática, esta reacción se inhibe por etanol, ¿sí? ¿Cuál era el reto en ese momento? Pues disminuir el efecto del etanol siempre y cuando se puedan mantener altas concentraciones de etanol. Parece contradictorio, porque decir, quiero poner toneladas de etanol, pero que no sea un inhibidor, de tal manera que nuestro proceso cinético se vuelva eficiente, ¿sí? ¿En qué nos basamos para esto? Bueno, en la ecuación que aquí antes yo les ponía. Por ahí les ponía la ecuación de Michelis-Menten, ¿sí? La ecuación tradicional de Michelis-Menten. Para este sistema nos fuimos un poquito más allá porque conocíamos el sistema, porque lo habíamos estudiado de otra manera y de hecho les cabe mencionar, y por aquí ven una ecuación, para nosotros al principio fue estudiarlo en términos porque en ese tiempo así era. ¿Cómo diseñamos el medio de reacción? Bueno, pues, ¿qué herramientas se tienen? Pues se tiene el concepto de polaridad del medio de reacción, definido como el log de P, un parámetro de polaridad muy conocido, que es en realidad un coeficiente de partición que nos define la polaridad molécula en un sistema octanolado y nos dice, bueno, es más hidrofílico porque está en etanol, o octanol más hidrofílico porque está en agua, ¿sí? Y así trabajábamos.
Hasta que decidimos, vamos a hacerlo, teníamos la herramienta Unifac y empezamos a crear nuestro algoritmo de cálculo. Creamos ahí un programita y entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo. La ecuación de velocidad de esta reacción es una ecuación bisustrato, biproducto. Entra un sustrato, sale un producto, entra el segundo sustrato, sale el segundo producto, por lo tanto es un mecanismo de tipo ping-pong, BB. O sea, bisustrato, biproducto, entra y sale ping-pong. Y con una inhibición por sustrato, que es el etanol. Entonces la ecuación al final, y de esto, bueno, está publicado por todos los estudios que se realizaron en el laboratorio, ¿sí? Una ecuación cinética en donde, ¿sí?, teníamos los componentes del sistema, que son los sustratos, ácido oleico, etanol, ¿sí? El etanol como inhibidor, ¿sí? El efecto de las constantes cinéticas para el oleico, para el etanol, ¿sí? Y cómo esto determinaba la velocidad de reacción. Ok. Pues lo primero que hicimos es con qué valores contábamos. Bueno, la velocidad máxima, porque conocíamos la concentración de enzima, las KMs o las constantes de afinidad oleico-etanol para esta enzima y la constante de inhibición del sistema. A partir de ahí, decidimos transformar esta ecuación cinética, ¿sí?, en su equivalente expresado en términos de las actividades termodinámicas. Y no es nada más que sustituir las actividades termodinámicas de cada uno de ellos, sabiendo que la actividad termodinámica está definida como el coeficiente de actividad por la fracción mol de cada uno de los sustratos en el sistema, ¿sí? Entonces, a partir de ahí nosotros calculamos los coeficientes de actividad y nos dimos cuenta, por ejemplo, ¿sí?, que para el etanol en disolventes hidrofóbicos teníamos valores de coeficiente de actividad, y aquí solo señalo, porque aquí diferentes concentraciones, coeficientes de actividad, pero para comparar a un 200 milimolar de etanol, tenemos coeficientes de actividad mucho más altos, ¿sí?, del etanol en cada uno de los disolventes hidrofóbicos. ¿Qué quieren decir coeficientes de actividad muy altos? Quiere decir que tiene un potencial químico muy alto. ¿Qué quiere decir? Que tenga un potencial químico muy alto, que está muy disponible para llevar a cabo procesos químicos, ¿sí?, que no interactúa, está libre para esos procesos porque no interactúa con el medio de reacción, ¿sí? Y por lo tanto, esos procesos, entre esos procesos químicos, además de la reacción, ¿sí?, está la inhibición. Entonces, en la medida que tienen coeficiente alto, el efecto inhibitorio es mayor. El efecto inhibitorio, en el caso, y lo que empezamos a probar, es decir, bueno, ¿cómo podemos disminuir? Vamos a introducir, ¿sí?, algún disolvente que nos permita disminuir la disponibilidad, disminuir el coeficiente de actividad, disminuir el potencial químico, ¿sí? Entonces introdujimos algo con lo que el etanol pudiera interactuar de manera más intensa que con el mismo disolvente hidrofóbico. Y empezamos a introducir un disolvente polar. Entonces, para un sistema hexano 100%, introdujimos 10, 25, 50 y 75, hasta 100% el disolvente polar. En este caso, la 5-metil-2-hexanona, ¿sí?, en el cual nosotros pudimos incrementar la polaridad, y como lo pueden observar, en la medida que incrementamos la polaridad en este sentido, disminuimos la actividad termodinámica del etanol, disminuimos su potencial químico, disminuimos su capacidad de inhibición del sistema, ¿sí? Vamos a ver. Cuando hacemos las predicciones, y aquí les presento em, aquí les presento los resultados experimentales, que son los puntos
que vemos aquí en la gráfica, y las predicciones, que son las curvas, para cada sistema. Lo que vamos a observar es realmente fue muy afortunado en ese momento, fue definir que nuestro sistema basado, nosotros hicimos los cálculos y no presento esa gráfica, pero los cálculos hechos a partir de concentraciones no tenían absolutamente nada que ver con las predicciones hechas a partir de la ecuación de velocidad en función de los coeficientes de actividad. Y ustedes pueden ver la correlación que obtuvimos. De tal manera que nosotros podíamos predecir de manera quiero decir precisa, pero establecimos, ¿sí?, que un sistema por arriba de 100 milimolar de etanol en un solvente hidrofóbico empezaba a generar inhibición, porque estamos graficando velocidad, una disminución de velocidad en la medida que el etanol iba disminuyendo. Y la predicción ahí lo decía. ¿Qué nos quiere decir esto? Que pudimos haber metido cualquier otro disolvente, ¿sí?, más hidrofóbico, menos hidrofóbico, ¿sí?, o tener mezclas como las que nosotros calculamos aquí. Este trabajo, por lo largo y lo elaborado y por novedoso en ese momento, nos llevó a mezclas hexano, un disolvente polar, pero puede haber muchos posibilidades. ¿Qué pasa o qué sucedió cuando nosotros incorporamos 10, 25, 50, 75 o 100% del disolvente polar? Pues lo que observamos es que las predicciones contra los datos experimentales seguían siendo de alta correlación. Que en el caso de 100% disolvente polar, no había caída de la velocidad máxima que se alcanzaba, ¿sí?, en la medida que aumentábamos el etanol. Desafortunadamente, no se alcanzaban los valores de velocidad que se alcanzaban en hexano, pero a bajas concentraciones de etanol. ¿Qué quiere decir? Esto ya tampoco presento para no profundizar, porque en términos del equilibrio tengo otros ejemplos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que probablemente la reacción va más lenta, pero trabajar a 800 o 1 molar de sustrato sin pérdida significativa de la capacidad catalítica de la enzima, probablemente al equilibrio nos permitiría alcanzar conversiones más altas sin la pérdida o el daño que pudiéramos estar teniendo sobre la enzima. En fin, lo más interesante y lo más relevante de esta parte es que trabajar ecuaciones de velocidad en términos de la concentración real, o como lo mencionamos anteriormente, considerando cuánto nuestro sistema se aleja de la idealidad, nos permite ser bastante predictivos. Subrayo, esto lo hicimos con UNIFAC. Cuando nosotros repetimos esto, por ser un modelo sencillo, corregimos un poquito para estos valores perdidos, ¿sí? Pero ya UNIFAC en este momento, para este sistema, era muy confiable, era bastante robusto. La siguiente prueba de concepto, y probablemente, a ver, déjenme checar, probablemente después de este segundo ejemplo, y antes de entrar a aplicaciones, podríamos hacer una pausa ahí de 1 o 2 minutos, cuestión de refrescar un poquito la garganta y continuar. Pero no quiero cortar la parte previa a los ejemplos de cómo todas estas pruebas de concepto nos han llevado a desarrollar y a generar nuevas aplicaciones ya para una visión un poquito más aplicada. De hecho, uno de los ejemplos tendrá que ser un modelo aplicado, un modelo de producción industrial, porque la realidad es que actualmente está
a punto de ser producido o llevado a cabo el proceso ya a una escala industrial, decía patentado, licenciado, etcétera. Pero a ver, entonces, tenemos la parte cinética, que al principio decíamos es un control cinético, o tenemos la parte termodinámica. La parte termodinámica, entonces, ¿con qué jugamos? Con la constante de equilibrio. ¿A qué jugamos? A tener el mayor rendimiento de nuestros procesos. La prueba de concepto la llevamos a cabo con una reacción sencilla de acilación de polioles. Si bien en el caso, y ahorita les voy a presentar, aquí era de un monoalcohol, dijimos, vamos a hacerlo con un poliol de tipo glicerol, azúcar, poliol tipo xilitol, sorbitol, etc. ¿Qué hacemos? Bueno, partimos de cuántos acilos podemos pegar. Queremos muchos porque nuestro producto es un poliacilado. Pues, ¿cómo hacemos para que generemos poliacilados? Si nuestro producto de interés es el monoacilado, y ya veremos por qué, y dejar libres hidroxilos, pues ¿cómo hacer para que favorezcamos esa síntesis? Aquí el tema era la síntesis selectiva de monoésteres. ¿Por qué monoésteres? Y aquí la tengo. Los monoésteres de glicerol, de manera particular, es el emulsificante número 1 en industria de alimentos, es decir, en volumen, los monoésteres, ya sea de oleico, palmítico, esteárico, mirístico, láurico, los monoésteres son los emulsificantes de mayor volumen de utilización en la industria de alimentos. Desafortunadamente, las presentaciones comerciales de monoésteres generalmente no van más allá de 40%, porque los equilibrios termodinámicos de la síntesis química dificultan ir por arriba del 40%. En algunos casos se llegan a 60% de monoésteres y en algunos casos muy particulares llegan a 70, 80 o 90%, pero ya utilizando métodos de destilación molecular muy sofisticados, etc. Aquí el reto era decir, ¿cómo hago para pasar de un proceso cuando nosotros iniciamos? Vamos a hacer glicerol con ácido oleico. Aquí está el glicerol. ¿Sí? Es decir, bueno, vamos a enfrentarlo al ácido oleico. Y pues, ¿dónde? En hexano, porque el ácido oleico es muy soluble en hexano, el glicerol no tanto, pero por ahí inventamos. Tienen curiosidad, por ahí les paso una referencia, cómo inventamos para que el glicerol pudiera ser accesible al medio hexano. El glicerol es totalmente insoluble en hexano, pero por ahí jugamos a algunas estrategias. En fin, lanzamos la reacción y obtenemos rendimientos muy favorables, 80%, es decir, la conversión de oleico se fue prácticamente hasta el 80% en el equilibrio. Sin embargo, bajo nuestra perspectiva de ser selectivos en monoésteres, pues estábamos muy lejos de decir trioleína, triglicérido, triacilado, glicerol triacilado, 70%, dioleína, 27% en la composición de los productos, monoleína, 3%. De manera general, en las reacciones, cuando uno quiere mejorar el rendimiento, la estrategia más general es retirar los productos deseados. Es decir, yo produzco un poco de monoleína, la saco del medio y le digo a la reacción, no existe la monoleína. Ah, bueno, pues más monoleína. Sigue produciendo, la sigo sacando. Eso en el papel es muy rápido de proponer. A ver cómo pescamos monoleína sin pescar dioleína ni trioleína. Otra estrategia es saturar el medio con los productos no deseados para evitar su acumulación. Es decir, si yo le digo a la reacción, ya hay dioleína, ya hay trioleína suficiente en el medio para que ese proceso se detenga, su equilibrio sea controlado, entonces
pongo un poco y saco el otro. Y así es. ¿Cómo hacer eso? Vamos, esa fue la visión que nosotros teníamos. ¿Cómo hacemos eso jugando con el medio de reacción? Es decir, del ácido graso más el glicerol, producir mucha monoleína y bloquear estas dos reacciones. Esta reacción, rápidamente voy a hacer esto, bloquear la producción de estos dos compuestos. ¿Sí? ¿Cómo hacer para hacerlo? Jugando con nuestras estrategias, por supuesto. ¿Sí? Bueno, pasamos, lo que hay que hacer es un control. Nosotros así lo imaginamos. Vamos a controlar, como son reacciones secuenciales, es decir, por cada monoleína o por cada monoéster da lugar a un diéster y da lugar a un triéster, ¿sí? Son reacciones secuenciales que dependen cada una de la otra. Vamos bloqueando cada una de ellas. ¿Cómo? ¿Cómo las bloqueamos? Bueno, primero, ¿cómo favorecemos el equilibrio de formación de monoglicéridos? Porque no solamente es bloquear estas, sino favorecer esta. Cuando tenemos nuestra constante de equilibrio en donde los productos, ¿sí?, los tengamos en mayor proporción, concentración, y esto es un poquito para recordar lo que les platicaba del agua, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es poner muchos sustratos para que el equilibrio se desplace en este sentido, pero acumular muchos productos. ¿Cómo desplazamos el equilibrio? Engañando al sistema de que no tenemos monoglicéridos. Es decir, al final en el equilibrio quiero que este producto sea de un valor muy alto y este muy bajo, es decir, todos los sustratos se vinieron aquí. ¿Cómo hago eso? Pues de una vez les voy adelantando. Engaño al medio. Por cada molécula de monoéster que yo acumulo, el medio la atrapa, es decir, interactúa muy fuertemente con ese producto y le dice al medio, pues aquí estoy, pero en realidad no estoy disponible, ¿sí?, para otra reacción, ni en este sentido ni en el de regreso. Y entonces yo puedo acumular. En la ecuación desglosada que debo tener en esta parte, ¿cómo hago eso? ¿Sí? Disminuir al máximo el coeficiente de actividad del producto de interés de tal manera que lo compense aumentando su concentración. ¿Cómo genero esto? Generando interacciones entre mi monoleína y haciendo que las interacciones con la dioleína sean pocas con el medio, de tal manera que apenas llega dioleína, luego sale, está disponible químicamente y por lo tanto bloquea el flujo del sistema. Hasta ahí, todo bien, todo el planteamiento. Vamos viendo qué fue nuestro primer experimento. Nuestro primer experimento dijimos, vamos así como un poco, probablemente hasta con miedo, decíamos, vamos a ponerle un poquito de disolvente polar, ¿cuál? El 2-metil-2-butanol, porque es un alcohol terciario, porque no reacciona con las enzimas, no es reactivo, etc. Pero es muy polar. Tiene grupos hidroxilo que pueden interactuar con los hidroxilo libres del monoéster y poco con el hidroxilo libre de la dioleína y del triglicérido no hay, entonces no interactúa. Rápido lo saca. ¿Qué pasó? Simplemente con adicionar 5% de 2-metil-2-butanol, no solamente cambiamos todo el perfil, ¿sí?, sino eliminamos totalmente la trioleína porque el 2-metil-2-butanol nos empujó fuera del sistema de la trioleína. A la dioleína le falta un poquito, pero la bajamos. Y vean, pasar de un 3% a pasar a prácticamente un mayor del 50% de productos monoésteres. Pues ya, esto sí nos animó mucho. ¿Sí? Dijimos, vamos a hacer, ahora vamos a pescarla para ver si es cierto. Produjimos, llegamos a este equilibrio, ¿sí?, y en este punto pasamos el medio a través de una columna de
una columna normal de sílica donde atrapábamos la monoleína, la regresábamos, una vez que habíamos llegado al equilibrio, la regresábamos, lo residual lo regresábamos al medio y en ese momento volvió a arrancar la reacción. ¿Qué quería decir? Que sí, sacando al producto del sistema, ya sea físicamente o engañándolo con el medio de reacción, podíamos empezar a ser muy selectivos. ¿Qué hicimos? De 5% que teníamos de 2-metil-2-butanol, pues nos fuimos hasta el 100% de 2-metil-2-butanol y eliminamos totalmente la trioleína, dejamos no más del 2% de dioleína y obtuvimos ya desde el 75% prácticamente un sistema compuesto de 90% más o menos de monoésteres, ¿sí? Sin triésteres y con muy poca cantidad de diésteres. ¿Qué significaba esto? Que contrario a un método de obtención química, estábamos muy por arriba de lo que se podía obtener por un proceso químico, en el cual obtener 90% como nosotros implicaba una destilación molecular. Quien tiene un poco de conocimiento en esas operaciones unitarias sabrá que la destilación molecular es un proceso muy costoso energéticamente. Y aquí lo teníamos. Modelamos el sistema a través de nuestro UNIFAC, que también en ese tiempo teníamos, y nos predijo cuánto de cada uno de los componentes teníamos en el sistema. Para 100% en hexano, ¿sí? Teníamos la menor concentración de monoleína, la máxima monoleína era a partir del 75% de 2-metil-2-butanol. Entonces vamos a ver. Ahora, vamos a ponerle un poquito de más reto al sistema y empezamos con un poliol tipo xilitol, que ya no tenía 3, sino ahora 5, y seguimos nosotros con los monoésteres. Ya en este sentido, probablemente pensando en la aplicación, pero sobre todo para validar ya nuestras pruebas de concepto, que eran el efecto cinético y el efecto termodinámico. Entonces, partiendo del glicerol, introdujimos la reacción lipasa, ¿sí? Incorporar un ácido graso, en este caso también fue ácido leico, generar un monoéster, posteriormente generar diésteres, triésteres, tetraésteres, etcétera. ¿Sí? Que el proceso normal de un sistema no controlado. Pues de la misma forma, nosotros nos fuimos a tener, a lo mejor esto está un poquito pequeño, pero se los voy. Partimos en hexano, en donde teníamos prácticamente nada de monoésteres, que es el bloque lila. Es normal, como en el glicerol, prácticamente aquí teníamos di y triésteres, tetraésteres casi no, y mucho menos pentaésteres detectamos, pero el 94% eran diésteres y triésteres. Nos vamos a meterle 50% de 2-metil-2-butanol. Pues sí, mejoramos los monoésteres, pero era insuficiente. Seguíamos teniendo diésteres y triésteres. Aumentamos a prácticamente 100% de 2-metil-2-butanol. Incorporamos un 2-metil-2-propanol un poco más polar que el 2-metil-2-butanol y ya empezamos a ver una mejoría, pero todavía insuficiente. Al punto en que llegamos a meterle todavía algo más polar, como era el dimetilsulfóxido, y así ya pudimos invertir ya de manera clara la formación de monoésteres contra diésteres y triésteres. No fuimos más lejos, ya teníamos la tendencia, porque nos interesaba explicarlo a manera de cálculo, explicar a manera de cálculo lo que estaba pasando. De manera sencilla les puedo decir que en un solo paso obteníamos
en un solo paso de reacción, obteníamos monoésteres de xilitol, comparado con un proceso químico que necesitamos protección, desprotección, ¿sí? Varias etapas para obtener el mismo monoéster. Sobre todo, nosotros teníamos una alta regioselectividad porque el monoéster que nosotros estamos produciendo solo estaba en un extremo de la molécula. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estábamos construyendo una cabeza muy polar con una cola muy hidrofóbica, en donde la cabeza polar tenía al menos 4 antenas hidroxílicas, lo que le hacía una cabeza muy, muy polar. ¿Sí? Y de alguna manera les puedo decir que se hicieron algunas pruebas ya físico-químicas con los productos y resultó un emulsificante muy, muy interesante. Bueno, no fuimos más allá, les decía, en términos de probar medios más hidrofóbicos. ¿Qué teníamos que hacer? Pues prácticamente seguir subiendo el polar o buscar nuevos polares. Pero lo más interesante fue que lo pudimos modelar. Ahora para este sistema quisimos hacer una correlación del coeficiente que nosotros habíamos encontrado para cada uno de los componentes de tipo monoéster, diéster, medio de reacción. Entonces, a partir de ahí dijimos, bueno, ¿cuáles son los coeficientes de actividad? Y de hecho, el coeficiente de actividad más bajo del monoéster, que nos permitía una fracción mol mayor del componente, pues decíamos, era en el disolvente más polar. Aquí graficamos contra un parámetro de polaridad muy conocido, muy, muy utilizado, más allá del coeficiente de partición, que es el log de P. Ya este es un parámetro de polaridad molecular, podríamos decir. Es decir, ponemos una molécula, cambia de color, cambia la absorbancia, y entonces podemos medir cómo cambia la polaridad del sistema. Y efectivamente aquí, hoy no voy a entrar mucho en detalle, pero podemos ver que en los disolventes más polares, ¿sí? Por aquí tenemos el monoéster de xilitol en los círculos, tenemos los coeficientes de actividad más bajos. Por lo tanto, se explica, ¿sí?, que un coeficiente de actividad termodinámico más bajo compensa con una concentración más alta. Es donde obtuvimos el valor más alto. Ya esto lo volvimos a hacer para los ésteres de glicerol que habíamos hecho, y igual nos predice lo mismo. Entonces, el coeficiente de actividad más bajo, la polaridad más baja, la concentración acumulada más alta, que fue donde tuvimos. Luego, segunda aplicación. Ok, ya teníamos acumulación de productos polares, monoesterificados, poliesterificados. Vamos a hacer ahora, ¿qué pasa con la quimioselectividad? Para la quimioselectividad nosotros elegimos dos componentes. La formación de amidas o de ésteres, que en realidad son moléculas equivalentes formadas ya sea por un alcohol y un acilo o una amina y un acilo. En términos de polaridad, las amidas son más polares. Los ésteres, por lo tanto, son más hidrofóbicos. ¿Por qué nos interesaron las amidas? Porque son moléculas muy frecuentemente encontradas en muchos fármacos. 54% se sabe, y estos son datos de laboratorios como Pfizer, como AstraZeneca. Se dice que 54% de los fármacos contienen al menos una amida o una amina en su molécula. 20% de las reacciones pasan por, ya sea como producto final o intermedio, la síntesis de amidas. Una ventaja de las amidas es que es un enlace muy polar y muy estable. En términos de estabilidad, es mucho más estable que un éster. Y por ahí, pues la respuesta es las biomoléculas, como las proteínas, que están unidas a través de enlaces amida, que nosotros llamamos peptídicos, ¿sí?,
que la naturaleza de alguna manera dijo, lo hacemos con amidas y no con ésteres porque son mucho más estables. Entonces las amidas se vuelven un blanco de interés para nosotros. En ese sentido, elegimos una reacción modelo por diversas razones. Muchos de los proyectos de colaboración que teníamos con la industria, etcétera. Elegimos una amida muy particular, muy local, vamos a decir, desde el punto de vista del país, de México, que es la capsaicina. La capsaicina, que es una amida formada entre la vainilamina y un ácido graso muy particular, que es el nonanenoico, el ácido nonanenoico, o el 8-metil-nonanenoico. Es un metilo, doble ligadura, 9 carbonos. ¿Sí? Por ahí habíamos trabajado nosotros en el laboratorio, hidrolizarla para quitarle la pungencia, porque algunos productos de manejo industrial requerían bajarle, sobre todo colorantes extraídos de los chiles, hacer un proceso, realizar un proceso enzimático para quitarle esa pungencia, porque manejar las oleoresinas era muy complicado, eran bombas de picante. Prácticamente no se podían manipular. Efectivamente, demostramos que podíamos quitarlo en la pungencia hidrolizando el enlace amida. Pero al mismo tiempo nos surgió el interés por decir, si podemos hidrolizarlo, podemos sintetizarlo. Sintetizar capsaicina, pues ya lo hacen los chiles. No, sintetizar análogos que permitan en un momento dado sustituir o generar moléculas análogas de la capsaicina con un poder pungente similar, pero sin la necesidad de cultivar hectáreas, producir toneladas y recuperar oleoresinas de manera industrial, hacerlo por síntesis. Bueno, empezamos por decir, ¿es posible esto con nuestro modelo termodinámico? Vamos viendo. Bajo la perspectiva de lo que habíamos venido diciendo y considerando que las amidas son moléculas más polares que los ésteres, dijimos, bueno, vamos a hacer reacciones de quimioselectividad del vainilalcohol y la vainilamina, todavía como ensayo, y llevándolo a cabo en hexano, la reacción donde tenemos la mezcla de los dos, alcoholamina y un ácido graso, en 2-metil-2-butanol y en hexano, para obtener amidas o ésteres en cada caso. Las actividades termodinámicas de los ésteres en hexano son más bajas, por lo tanto vamos a acumular más. Alternativamente, las actividades termodinámicas de las amidas en 2-metil-2-butanol van a ser más bajas, vamos a obtener más, las de los ésteres van a ser más altas, vamos a obtener menos. Y efectivamente, las reacciones de mezclas amina y alcohol, dos moléculas, nos dieron que en 2-metil-2-butanol obteníamos 90% de amida contra solo 10% del éster. La misma reacción en hexano tenía el efecto contrario. 5% de amida contra 95% de éster. Por lo tanto, nuestro modelo termodinámico nos estaba funcionando. Esto al mismo tiempo, me van a decir, bueno, esto es intuitivo, ¿sí? Pero nosotros nos fuimos a validarlo. Lo validamos a través de los cálculos de coeficiente de actividad y para esto utilizamos una molécula bifuncional, donde, a diferencia de estas moléculas en donde las tenemos de manera separada, vamos a hacerlo más complicado y lo hicimos teniendo los dos grupos funcionales en una misma molécula y realizar una reacción puramente quimioselectiva. Entonces utilizamos el 6-aminohexanol, que es una molécula bifuncional, calculamos los coeficientes de actividad, ¿sí? Y ya aquí empezamos ya desde ese tiempo a trabajar con un modelo Cosmo, muy robusto, muy confiable, y encontramos que las amidas, la síntesis de amidas es desfavorable en hexano y favorables en 2-metil-2-butanol. ¿Por qué? Porque el coeficiente de actividad de las amidas es muy bajo en 2-metil-2-butanol, contrario a su efecto
en hexano, muy alto, baja concentración. Probamos esto para diferentes disolventes. Encontramos perfiles muy parecidos que no voy a detallar, sino me voy a ir ya a la prueba contundente en donde llevamos a cabo la reacción de acilación de esta molécula bifuncional y en una reacción en 2-metil-2-butanol obtuvimos casi el 85% de amida contra solo el 10%, digamos, de los demás productos en el hexano. ¿Sí? No, perdón. 85% de la amida en 2-metil-2-butanol contra 15% de la mezcla del éster y del diacilado, que es pegar de los dos lados el acilo. ¿Sí? La suma de esos dos éster y diacilado nos dan 15% contra el 85% de la amida. El proceso llevado a cabo en hexano nos da inverso, solamente 10% de amida contra el 90% de los productos hidrofóbicos. Y todo esto bajo una predicción de cálculo que ya habíamos realizado. Ok, bueno, pues ya teníamos un modelo teórico donde no íbamos a meter amida, amina y alcohol para resolverlos, si ya estaban resueltos, no mezclarlos. Bifuncionales, bueno, para probarlo estaba muy bien. Pues regresamos a nuestro modelo, que eran los capsaicinoides. Y efectivamente, probando con diferentes, por aquí obtuvimos, déjenme ver si está por aquí, no está, pero obtuvimos alrededor de 10, 12 análogos de la capsaicina, cambiando la longitud de la cadena, la ramificación, las dobles ligaduras, etcétera. ¿Sí? De tal manera que cada uno de esos compuestos tenía una aplicación específica. No todos pungentes, pero existen aplicaciones específicas para este tipo de análogos de la capsaicina. De hecho, en algunos casos se quiere o se desea tener análogos que no sean pungentes. Para nuestro interés, bueno, todas estas moléculas se patentaron. Nosotros obtuvimos rendimientos por arriba del 95% de las amidas que sintetizamos, prácticamente con un 99% de pureza, simplemente por eliminación del disolvente porque cristalizaban. Patentamos y entre esos compuestos sintetizamos un análogo que en la jerga científica le llaman ultrapotente, que no es este. Este en particular alcanzó alrededor del 75% de la pungencia de la capsaicina. ¿Qué quiere decir eso? Que tenía un valor alrededor de 10.500 unidades Scoville, que es la medida de la pungencia. Y que si lo ponemos en una escala de pungencia, donde tenemos desde los pimientos o los chiles menos picantes hasta aquellos muy picantes, y sobre todo ya teniendo capsaicina pura, que tiene alrededor de 15.000 unidades Scoville, pues nosotros alcanzamos estos valores. Tener capsaicina pura no es sencillo. De hecho, en la industria, para las aplicaciones que tiene este compuesto, las oleoresinas que se trabajan no llegan a 5.500 unidades Scoville. Nuestro compuesto alcanzó 10.500. Esto pues, resultó muy interesante. Se generó una patente, se licenció a una compañía, se venció el licenciamiento y actualmente hay un startup de hecho, un alumno de doctorado que hizo este proyecto conmigo, abrió su propia compañía y actualmente pues les puedo decir que tiene aplicaciones en alimentos, tiene aplicaciones en pinturas, por ejemplo, pinturas de barcos, pintan el barco y no se pegan los moluscos, por lo tanto hay menos corrosión, tiene efectos insecticidas, etcétera. Y ahí tiene la compañía y están en el escalamiento, ya lo tienen en una planta piloto
pero quieren hacer mayor producción. Y esto, bueno, es una aplicación directa de todo este proceso de ir desarrollando, pensando y conceptualizando el control termodinámico para una aplicación específica. Otro ejemplo donde vimos una aplicación, dijimos, bueno, aquí tenemos quimioselectividad, ¿no? Es lo que venimos viendo por ahí. Amidas contra ésteres. ¿Cómo lo podemos aplicar a la parte enantioselectividad? Pues decidimos que podríamos tener un modelo de resolución. Aquí no lo marco, pero bueno, aquí podemos ver que hay un centro quiral, un centro estereogénico. Normalmente la síntesis de estos betaminócidos, que tienen también sus aplicaciones específicas, se obtienen como mezclas racémicas. Dadas las legislaciones farmacéuticas y aplicaciones que son cada vez más rigurosas, pues la tendencia es obtener enantiómeros puros. ¿Cómo hacer para tenerlos puros? Generando un método sencillo. Pues químicamente no es tan sencillo. Enzimáticamente sí es. Lo que hicimos nosotros es intercambiar el metilo por el isobutilo de tal manera que la enzima, a la hora del intercambio, solo reconociera uno de ellos. ¿Cómo jugaba la termodinámica en este sentido? Aquí jugamos a que no hubiera reacción de hidrólisis. Y entonces calculamos un sistema de muy, muy baja actividad de agua y de muy alta actividad de este compuesto. Resultó que eran disolventes hidrofóbicos. En este caso, el mejor de ellos fue tolueno, donde pudimos obtener excesos enantioméricos de este compuesto por arriba del 98%, que eso es muy alto, rendimientos del 50%, normal, porque solo reconocemos la mitad de los enantiómeros, la otra mitad no reacciona, pero se resuelve, por supuesto. ¿Sí? Encontramos que el grupo sustituyente juega en el rendimiento, que si bien no en el reconocimiento, porque sigue siendo muy antiselectivo el proceso, el rendimiento es menor para los tiempos en los que evaluamos esta reacción. Pero, si no tenemos limitación de tiempo, estos rendimientos y estos valores se pueden ir muy, muy altos. ¿Cómo? Esperando más tiempo de reacción. Ok. Voy más rápido, ya voy a tratar de concluir para tener tiempo de platicar y tratar de responder algunas preguntas. Bueno, aquí introdujimos diferentes grupos sustituyentes, en todos los casos funcionó el sistema, y entonces establecimos que también bajo la misma estrategia podíamos tener procesos enantioselectivos. Un ejemplo también que va a ser muy rápido, pero decir, cuando nosotros tenemos una reacción que normalmente la vemos como una reacción de amidación, esta reacción nos puede dar como productos la amida, que vemos por aquí. El producto promiscuo, vamos a decir, promiscuidad catalítica, es la adición de esta amina a este doble ligadura alfa o esta alfa-beta insaturación, ¿sí? Que de alguna manera dentro del sitio activo, ya por ahí les voy a poner una diapositiva, cómo se acomoda y nos puede generar una adición, no como normalmente sucede en esta parte, sino en este. Y por lo tanto generar lo que se llama un aducto de tipo Michael. Y la reacción de formación de aductos de tipo Michael. O la formación del doble compuesto, donde puede haber una adición por aquí y al mismo tiempo adiciones por aquí. Y formar una doble adición, 1, 2, 1, 4. Bueno, lo probamos y dijimos, a ver, otra vez bajo nuestra misma hipótesis. El producto de adición 1,4 es más hidrofóbico
¿sí? Que el producto de adición 1,2. Por lo tanto, el más hidrofóbico tendrá que favorecerse en disolventes hidrofóbicos y el más hidrofílico en disolventes polares. No lo muestro tampoco, porque ya los cálculos los hicimos. Estas suposiciones las hacemos siempre bajo cálculos de actividad termodinámica, pero solo para mostrarles que efectivamente el producto 3, que es el aducto de Michael, se sintetizó de manera muy favorable, casi en la totalidad, en hexano, y muy poco en 2-metil-2-butanol. La amida, el producto de aminólisis o la amida, en 2-metil-2-butanol y muy poco en hexano. Les decía que estos cálculos, pues también, estos experimentos nos sirvieron para ir desde N-hexano hasta 2-metil-2-butanol, probamos diferentes disolventes con diferentes polaridades, por ahí vemos los resultados experimentales, probamos mezclas generadas de disolventes hexano 2-metil-2-butanol, donde tuviéramos polaridades muy parecidas y obtenemos rendimientos muy parecidos para cualquiera de los dos compuestos. Por lo tanto, otro ejemplo de cómo se puede manipular. Solo a manera de dato, este es el modelo de catálisis para una acilación de tipo amida, éster o lo que sea. Y este es el modelo de catálisis en donde el mismo sitio catalítico permite adiciones en la posición alfa, beta insaturada, en donde el mismo sitio catalítico es capaz de generar esta reacción que se conoce como una reacción promiscua de las lipasas. Por último, y esto me lleva 2 minutos ya para concluir, lo llevamos a otros sistemas. Ahora hablamos de reacciones de síntesis de fructanas catalizadas por levanosacarasas, en donde las enzimas pueden sintetizar polímeros o levanas, pueden realizar la hidrólisis también, que en general no es muy deseada porque no son muy eficientes, pero lo hacen, y reacciones de aceptor. ¿Cuál fue el interés aquí? Nosotros controlar el proceso de hidrólisis-transferencia, teniendo la mayor transferencia, ya sea a polímeros o a otros aceptores, disminuyendo la hidrólisis. ¿Qué hicimos? Primero, evaluar que este tipo de enzimas es activa en disolventes. Probamos 2-metil-2-propanol, acetonitrilo, acetona, y no solamente vimos que son activas, sino observamos que tenemos una zona de activación y luego de estabilidad y una caída de actividad. Caída en donde a partir de esta concentración de disolvente, los sustratos ya son totalmente insolubles. Entonces eso explica la caída. Más allá de que le haya el medio de reacción dañado a la enzima. Es una enzima muy robusta. Al punto en que observamos que a altas concentraciones de disolvente disminuía primero el tiempo de vida media, pero luego aumentaba muchísimo. Ya sea a 2 temperaturas, 30 y 40 grados centígrados, siempre a partir del 75% de disolvente, teníamos una mejora en la estabilidad de estas enzimas. En nuestro objetivo, que nos llevaba a meter más disolvente orgánico, era disminuir la actividad del agua y por lo tanto disminuir la hidrólisis. Y efectivamente pasamos de valores de alrededor de un equilibrio 60-40, vamos a decir, hasta prácticamente 85-15 de transferencia, 85 de transferencia y solo 15% de hidrólisis. Simplemente por aumentar la concentración del 2-metil-2-propanol o del disolvente en el medio de reacción. Calculamos los coeficientes termodinámicos del agua en estas condiciones y efectivamente, en la medida que nosotros metemos más disolvente, la actividad del agua disminuye y por lo tanto bloquea la reacción de hidrólisis. Y ya solamente concluyo mencionando que en este momento
los proyectos en curso que tenemos, o sea, los trabajos a futuro, es probar estos sistemas con otras enzimas que tienen control termodinámico, como las transaminasas. No voy a detallar, pero ahí está el esquema. Que tiene otras enzimas que tienen control cinético, como enzimas glicosilantes, no solo de tipo fructosiltransferasas o glucansacarasas, sino glicosidasas por sí mismo, y ahí tenemos ya un trabajo o un camino recorrido. Y lo que les mencionaba hace un momento, estamos innovando en utilizar nuevos medios de reacción mucho más sustentables, menos disolventes orgánicos, y estamos pues trabajando ya con solventes neotéricos, particularmente con mezclas eutécticas, que son disolventes o mezclas eh, eh, de compuestos totalmente obtenidos de recursos renovables y biodegradables, vamos a decir. No profundizo ahí, pero a lo mejor en la segunda parte de este simposio podríamos hablar.